Por acá estamos en Familia El Día con un tema muy interesante que quizá pocas veces lo tratan, pero hoy lo vamos a abordar con un especialista porque sé que en muchas familias sucede y quizá no lo hemos dado un nombre. Porque, a ver, tratar a nuestra pareja, a nuestros padres o a nuestros hijos adultos como si fueran niños, resolviéndoles absolutamente todo o anulando su voz, no es amor. Al extremo, eso no es amor, es infantilización. Así que ¿sabían que este hábito puede dañar profundamente la autonomía de esta persona? Les sorprende, ¿verdad? Capaz nunca lo han escuchado, pero esta puede ser la respuesta de muchos problemas. Hoy el psicólogo Luis Calatayud nos va a explicar cómo evitar este error que afecta tanto la convivencia familiar. Así que bienvenido, Luis, un placer tenerte acá en Portadas al Día. Muchas gracias, Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, bueno, feliz porque estuvimos conversando previamente quizá un tema que sí afecta a muchas familias, pero que no le dan un nombre como tal. Quisiéramos saber y profundizar en este concepto. ¿Qué significa exactamente infantilizar a una persona? Bien, infantilizar no necesariamente es un trastorno psicológico o es un problema psicológico, pero sí es una conducta que los padres pueden generar en sus hijos o, de hecho, sus hijos pueden generar en sus papás, generalmente los padres más adultos, y es cuando tratan a sus seres queridos como más niños, como más infantilizados, como un lenguaje más pueril, como chiquiticos, como si no pudiesen decidir por ellos solos. Eso es básicamente lo que sucede cuando infantilizas a una persona de tu familia. ¿Y cómo se podría diferenciar? Porque te escucho y siento que es como lo que le llaman sobreprotección extrema. ¿Cómo podríamos diferenciar ese apoyo sano y el cuidado genuino, que es algo natural, a esa necesidad de controlar la vida del otro bajo la excusa de amor y de querer resolverles la vida prácticamente? Bueno, una diferencia clara es que el amor es una de las cosas que más sostiene a la familia, eso es una realidad. Es básicamente indispensable que en la familia se conversen las cosas, se puedan hablar con tranquilidad y con apertura de los problemas, pero también de las decisiones. Cuando infantilizamos, precisamente uno habla de las decisiones que tiene el otro en nuestra familia para poder decidir sobre su núcleo familiar. Es importante el amor cuando yo velo por esa persona y lo cuido y le digo, oye, mira, quizás esto que tú quieres hacer no está tan bien, pero bueno, si tú lo quieres hacer yo voy a estar ahí acompañándote, pero quizás es importante que tú mismo lo hagas, yo te acompaño, te observo. Y quizás infantilizar es una forma de control. Infantilizar es una forma en donde nosotros estamos ahí pendientes, no dejamos que nuestros familiares quizás cometan errores, no dejamos que nuestros familiares pues tengan algún problema en el día a día, sino que nosotros estamos ahí pendientes, como siempre cuidando, como en un niño. ¿Sí? En los niños uno está pendiente, pero a veces los niños nos sorprenden y los niños hacen y deshacen, y gatean y agarran y van curioseando en la casa, pero así somos los adultos, también curioseamos, también tenemos nuestros errores, también tenemos cosas en las que nos gustaría seguir indagando. Y pues infantilizar es cuando no permito que eso suceda y que trato a esta persona que yo quiero, que típicamente nuevamente pasa más que todo en terapia o en consulta, lo vemos más que todo en adultos de mediana edad que ya tienen hijos y que tienen padres adultos mayores. Sí, es donde más lo vemos en psicoterapia. No es un motivo de consulta realmente, pero sí es una cosa que nos vamos dando cuenta en el camino y es como es una generación que está en sándwich, ¿sí? Claro. Así se llama, en desarrollo, ¿no? Estoy en sándwich porque estoy pendiente de mis hijos que quizás sean adolescentes, menores, pero también estoy pendiente de mis papás que, bueno, me preocupa si su salud está en riesgo o me preocupa si ellos van a cometer algún error y yo estoy ahí como pendiente y controlando y estando muy, muy atento. Quizás eso no necesariamente viene del amor, sino viene como desde el control, efectivamente. Ok, ya te entiendo. O sea, es controlar sin querer o queriendo, porque quizá hay padres o hijos que lo hacen de una manera consciente, no dejar que la otra persona tome sus decisiones ni respetar su autonomía. Y esto me trae a la cabeza hace poco que leí una imagen y me lo vas a corregir, que normalmente decimos a los niños, no opines que esta conversación no es para ti. Exacto. Y dice que decirle eso a los niños les afecta porque poco a poco estás minimizando su voz. ¿Esto podría ser un ejemplo de lo que es infantilizar a alguien? Sí, fíjate que uno puede decir, ¿cómo infantilizo a un niño, no?
en Venezuela hay un dicho que es como muchacho no es gente, Ajá. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si muchacho no es gente, pues ese muchacho no puede decidir. Pero ¿qué pasa cuando yo no le doy la oportunidad a mi hijo adolescente o mi hijo que está empezando la adultez a decidir sobre sus propias conductas, a decidir sobre su propia vida? ¿Qué pasa? Bueno, le voy quitando la autonomía y le voy quitando la potestad de en verdad decidir sobre su propia vida. Cuando ya papá o mamá no esté, ¿qué va a hacer ese hijo? Claro. Ese hijo necesita autonomía, ese hijo necesita independencia, ese hijo necesita pensar por sí mismo. Necesita equivocarse. Y por sí necesita, exactamente, nosotros siempre estamos pendientes de que nuestra familia no tenga errores, pero todas las familias tienen errores, todas las familias tienen problemas. Y más bien es importante dejar que las familias y en las familias las personas se equivoquen y nosotros podamos ir acompañándolos y estando allí con ellos. Cuando uno habla de cómo infantiliza un niño es precisamente no permitiendo lo que vaya explorando en la vida y no permitiendo lo que explore. Claro, y eso al final del día siempre trae consecuencias. Ahora, psicológicamente, ¿qué sucede en una persona o en una pareja, o en esos padres que siempre son infantilizados, que pierden la capacidad de decidir o valerse por sí mismos? ¿Qué pasa en su cabeza? Bueno, generalmente es como una angustia, vamos a llamar a que se descontrolen las cosas, ¿sí? Una angustia a que las cosas no vayan por el propio camino, por eso lo respondo con bastante control, necesito tener todo como cuadradito, necesito tener ahí todo ordenado, y generalmente lo que pasa es que me da mucho miedo que eso se desorganice, ¿no? Que una pequeña cosita salga de mi propio esquema, y esas personas pues típicamente son personas con mucha angustia, son personas con mucha ansiedad, típicamente son personas que se les enseña, de hecho, en las propias familias, a que, oye, tu rol va a ser cuidar a los demás, ¿sí? Tu rol va a ser que las otras personas pasen por tu propio cuidado, y si mi rol es solamente cuidar, ¿ok? Pues lo que va a suceder en mi día a día es que yo voy a estar ahí pendiente siempre. Y pierdo la capacidad también de vivir mi propia vida, ¿sí? Claro. Y eso causa mayor angustia, causa mayor ansiedad, precisamente porque siento que voy a quedar por fuera, ¿sí? Nunca voy a ser visto. Entonces eso es muy importante, precisamente porque lo ideal es que cada quien tenga su propia independencia, su propia autonomía, y que todos podamos como irnos acompañando. No necesariamente es un problema psicológico, no necesariamente es un trastorno que puede estar ocurriendo en esa persona que busca controlar, no. Pero sí parte un poco de el comprender, bueno, por qué necesitas siempre estar pendiente, por qué necesitas siempre pues tener como el control de las cosas, qué pasa contigo que no puedes tampoco vivir tu vida, y eso en los adultos que nosotros vemos en terapia, pues siempre es bueno darle el espacio a los padres adultos mayores para que vayan teniendo sus propias decisiones, y también a los adolescentes o hijos más pequeños, que bueno, vayan teniendo su propia vida también. Eso pasa mucho con las personas, las mamás que tienen una hija que están recién casadas, o una hija que está con un recién bebé. Es como, yo quiero estar ahí pendiente de ti. Es como, bueno, nadie nace aprendido. Correcto. Entonces es bastante importante que nosotros como familia demos un espacio prudente, como, bueno, si tú quieres tomar esta decisión, yo voy a estar aquí viendo, pero no necesariamente interviniendo. Ese es el problema en la infantilización. Infantilizar, entonces, digamos que es igual a intervenir constantemente y tratar de llevar siempre a la persona que tome las decisiones que tú tomarías. Exacto. No dar el espacio de cada quien, y esto pasa tanto en la vejez como Exacto. en los niños. Ahora, hace poco también leí una imagen que decía lo importante que es dejar incluso a un bebé que diga una decisión simple, blanco o rosado. Exacto. Deja que elija, porque de allí empiezan esos hábitos. Para cerrar esta entrevista y con este tema tan importante, y que sé que muchos en casa se sintieron identificados, ¿qué mensaje darías entonces para no infantilizar inconscientemente y que la persona aprenda a tener esa independencia y autonomía con el pasar de los años? Bueno, Alejandra, te diría que primero pensar, eso que tú acabas de decir me parece maravilloso, pensar como esto que yo estoy queriendo que mi familiar haga, ¿es algo que yo quiero o es algo que yo no le estoy queriendo permitir a esa persona? ¿Sí? Okay. Eso es lo primero. Y lo segundo quizás es entender como, bueno, ¿por qué no le pregunto? No le pregunto sobre lo que quiere hacer, no le pregunto sobre lo que esta persona quisiera tomar. Por ejemplo, nuestros abuelitos que a veces quieren salir solitos y uno se siente preocupado por ellos, o nuestros hijos que, bueno, están teniendo su propia vida y uno se preocupa como, mira, va a pasar algo, ¿no?
dales el espacio, permíteles que haya ese espacio para el error, eso es súper importante. Y permítete también comprender cómo la familia puede integrarse desde el acompañamiento. El acompañamiento nunca es intervenir, nunca es desde el control. El amor, de hecho, viene desde, bueno, estar ahí para las personas en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Gracias, Luis. De verdad muy propicio este tema y sobre todo para una madre primeriza, que yo siento que muchas veces el querer sobreproteger también puede afectar a los niños en un futuro, y después vemos quizá a esas personas que tienen mucha edad y viven con sus papás, nunca hicieron su vida, y es porque, mira, como dice mi mamá, lo tenías aquí abajo del brazo, y los hijos también tienen sus alas, hay que dejarlos volar, y también las personas mayores tienen que tomar sus decisiones y no controlar.